Hacía tiempo que quería visitar a mi abuela. Debido a mi trabajo en el mundo industrial, tenía que viajar mucho por mi empresa. Eso hacía que tuviese que descuidar todos mis lazos personales, incluyendo mi matrimonio, que obviamente también se rompió. Mi hija no me soportaba y había recibido la noticia de que mi queridísima abuela había fallecido. Debido al hecho de haber sido siempre un trabajador realmente eficiente y que nunca generaba problemas, al decirle la noticia a mi jefe, obviamente me dio los días libres que solicitaba. Tenía que dejar todos los asuntos en orden en la granja de mi abuela. Y así lo hice. Tomé el primer avión rumbo a mi ciudad natal. Y de mi ciudad natal caminé por esas estrechas callejuelas hasta un lugar que me llevaría al pueblo de mi abuela. Ir en coche era la mejor opción. Sin embargo, para mi desgracia, todos los taxis no querían ir tan lejos. Tampoco había coches de alquiler en ese momento. Así que tomé el autobús. Uno de mis amigos me dijo que en el momento de haber un coche de alquiler disponible, lo llevaría a la granja de mi abuela. En época turística, este tipo de cosas podían pasar. No me alteré de ninguna manera. El camino, siempre lleno de curvas, en lugares con muchos árboles, grandes cuestas y enormes y preciosos paisajes, de bosques que no habían sido pisados en muchos años, mi mente se relajó. También estaba pensando los recuerdos que tenía en el pueblo de mi abuela. Esos amigos que también se fueron del pueblo, ¿cómo estarían? ¿Cómo estarían las personas del pueblo? Pensé en ir a visitarlos, ya que al ser un pueblo pequeño, todos nos conocíamos. El autobús me dejó a una distancia bastante corta de la localidad. No podía entrar a la misma, ya que no estaba asfaltada. Yo había venido ligero, y ya escuchaba a lo lejos los perros de la localidad. Agradeciendo al conductor y despidiéndome, cogí mi mochila de mano y la mochila deportiva que traía conmigo para los escasos días que iba a pasar ahí. Iba a hablar con mi tía, que aún seguía en la localidad, y le iba a desear que viviese muchos años, no solamente por el hecho de que era una persona mayor, sino porque era la persona que gestionaba todas las labores administrativas del pueblo. Eso haría que yo pudiese aligerar todo lo que necesitaba hacer en el pueblo y poder irme y no caer en una depresión por no haber estado cuando mi abuela más me necesitaba. Por fortuna para mí, iba a saber los pasos a seguir muy rápido. Mi tía vivía en la entrada de la localidad y al entrar en la misma vi ese viejo letrero que ponía Dretea, un lugar con muchas leyendas, tradiciones extrañas y sobre todo reglas, muchas reglas. Cada hogar tenía las suyas, por muy excéntrico que pareciese. Nunca le encontré sentido, pero la gente de aquí parecía muy feliz en seguirlas. Algunos decían que no podíamos entrar al bosque, ya que eso conllevaba seguir unas reglas extrañas. Algunos decían que había un escritor muy famoso en esta localidad. Nunca salía, pero todos le repudiaban. Se decía que había muerto hace poco, y ahora su hijo o nieto había tomado el lugar, siendo tan extraño como él, y haciendo llegar a gente extraña en traje de nuevo a la localidad. Gente que venía andando igual que yo ahora mismo, sin embargo tenían un aire distinto, un aire inhumano y lleno de hostilidad. Eso era lo que yo recordaba de mi juventud. Absorto y sumergido en estos pensamientos, no me di cuenta que ya estaba ante el portón de la puerta de mi tía. Un portón hermoso, hecho de acero, pintado con el color favorito de mi tía, el rojo. Mi tía, una persona de oído muy agudo, ya estaba en la puerta. Estaba abriéndola y me recibió con esa sonrisa característica, tan común en la gente mayor y la gente rural, ajena en su mayoría a todo lo que pasaba fuera de sus localidades. Bendita ignorancia, pensé. ¿Qué tal el viaje? Espero que no hayas tenido problemas en el camino. Últimamente todos los camiones que vienen a la tienda dicen que una de las curvas es un poco más difícil de tomar,
que está agrietada y tienen que venir a repararla. No te preocupes, tía, he venido en autobús. El hombre que traía el autobús parecía ser veterano. No tuvimos ningún inconveniente. Ella simplemente sonrió con esa profunda sonrisa de antes y me dijo que la siguiese. Era una persona muy fanática del té y ya me di cuenta que había 2 tazas que tenían casi nuestro nombre puesto. Mi tío, en paz descanse, había fallecido desde joven. Nunca supe los detalles concretos. Ella decía que fue un error en la granja. No supe más y tampoco quería ahondar en un sentimiento tan profundo y doloroso como ese. Al llegar a su hogar, que tenía muchas hierbas en la puerta, herraduras en el marco y obviamente un agradable olor a hierbas. Esas hierbas aromáticas que se encontraba en lo profundo del bosque y daban tanta vida a este hogar. Me dijo que me sentase mientras ella iba a la cocina, trayendo un poco de comida para mí, tocino, algo de verduras y queso, un refrigerio muy común en las montañas de Rumanía. Y luego al sentarse, dijo que ella estaba bien, que sabía que esa iba a ser la primera pregunta que iba a hacerle, que su hijo también estaba por venir en breve, sobre todo cuando tuviese el coche de alquiler para poder volver yo a la civilización. Lo dijo esto en un tono de sátira y mucha confianza en su chiste. No me hacía mucha gracia, pero viendo la entonación y todo el sentimiento que puso en él, me reí. Antes de nada, quiero decirte que no tienes que sentirte culpable. Tus padres también se sintieron en su momento, cuando tu abuelo falleció. Bueno, no era culpa de ellos. Al fin de cuentas intentaron buscar una vida mejor, fuera de estas reglas, fuera de este ambiente tan atento. Pero ella siempre preguntaba por ti, ¿sabes? Creo que es el instinto de una abuela hacerlo. Sin embargo, tampoco quiero hacerte caer en la melancolía y la tristeza. El asunto legal de toda la herencia que recaerá sobre ti, y que si no tienes inconveniente, tu primo gestionará para que la granja obviamente no se caiga a pedazos. Es un pequeño documento que está listo. Te lo daré cuando te vayas. Léelo tranquilamente. No hay ninguna traba, ninguna pega. Yo sonreí y asentí, y me quedé hablando con mi tía de todo lo que me había perdido en estos años. Había estado 2 años fuera, sin embargo, ya hablaba de este lugar como mi juventud o un pasado muy lejano. Se sentía extraño cuando ibas al lugar de tu infancia, la verdad. Ella, tras la conversación, miró perezosamente el reloj y en ese momento cambió su tono de sereno a grave. «Muchacho, ya son casi las 8. Nos hemos quedado demasiado entretenidos hablando. Corre rápido a tu granja. Tienes que entrar antes de que sean las 9. Por tu propia seguridad. Ya sabes, reglas y todo eso». Era curiosa la mente. Yo no recordaba ninguna regla, ya que siempre venía los fines de semana a visitar a mi abuela con mis padres. Mis padres, igual que yo, ahora estaban trabajando en el extranjero, así que venirla a ver los fines de semana era algo imposible. Yo no me acordaba de esas reglas, no me acordaba del toque de queda. Sin embargo, sabía que mi tía no me mentiría. Llegué lo más apresurado posible, saludando a la gente, prometiendo que iba a venir el día siguiente a hablar con ellos. Como era de esperar, muchos eran personas mayores que al verme entraron en una felicidad extrema, ya que querían llenar sus pensamientos de nuevas aventuras del mundo exterior. Al acercarme a la vieja propiedad de mi abuela y pasar esa puerta metálica, un sentimiento me invadió, un sentimiento de intranquilidad, un sentimiento que me decía que mi abuela no había fallecido de edad. Mi tía no me quiso dar ningún detalle, dijo que simplemente murió en la granja. Eso fue todo lo que me dijo. Me pareció sospechoso, pero seguro que si investigaba la propiedad podría encontrar algún indicio. Inspeccioné con los ojos la antigua propiedad, viendo las 2 casas, el granero y el silo. Eso me hizo despertar un sentimiento también de curiosidad. Mi abuela había conservado muy bien este lugar. Ninguno de los edificios necesitaba mantenimiento, y para mi tranquilidad eso era realmente aliviador. Me dirigí a la casa principal,
dejando mis cosas en la habitación de invitados. Al acercarme a la habitación de mi abuela, obviamente me la encontré impoluta, impecable. Mi tía antes de venir había limpiado el hogar. Se notaba. Sin embargo, el sentimiento de vacío, de no tener a mi abuela, era realmente increíble. Sin embargo, tampoco tuve mucho tiempo de ahondar en ese sentimiento, ya que en la mesa que estaba justo en su dormitorio había una nota. Y estaba escrita por mi abuela. Iba dirigida a mí. Querido Radu, eres de lo poco que me queda en este mundo. Tu madre quiso desvincularse de este lugar, viéndolo como una maldición que le trae malos recuerdos. Tu padre, al ser su pareja, no quiso seguir hablando conmigo. Le dio la razón a su mujer, algo de esperar. Pero tú eres mi última esperanza. Por favor, lee esta nota, y cuando termines lo que quieras hacer en este lugar, te pido por favor que intentes quedarte con esta casa, o por lo menos no la vendas, déjasela al cuidado de tu primo. Dicho esto, he de admitir que ya no aguanto más. Este lugar ha podido conmigo, no sé si es debido a la vejez o a la soledad, pero te recomiendo que tengas que vencerlo. Tienes que vencerlo, no puedes hacer que el sacrificio de tantas generaciones de nuestros ancestros caigan en el olvido por mi fracaso. Tú eres mucho más fuerte que yo, más joven que yo, y sobre todo, estás hecho para este tipo de misión. Ya lo sabrás cuando llegue su momento. Por ahora, lee las reglas para sobrevivir en este lugar. Tómatelas muy en serio, ya que debido a ellas fue como yo morí. Si no las sigues, seguirás mi mismo destino. Te quiero mucho, querido nieto. Suerte. Me quedé un minuto entero en silencio. Estas eran las reglas de Tretea. ¿Cómo me podía haber olvidado de ellas? ¿Cómo mi mente había podido omitir todos esos pensamientos? Mucha gente en esta localidad había fallecido debido a ellas. Había incluso dos bandos en este pueblo. Uno era la de aquellos que luchaban contra las reglas, aquellos que decían que eran los heraldos del trébol, y la otra, los que habían traicionado a la comunidad, los que seguían al escritor. El escritor tenía pocos seguidores, y los que habían, algunos estaban disfrazados entre los seguidores del trébol. No podían decir quiénes son. Al fin de cuentas, si se rebelaban, todos terminarían ahorcados. Aquí la ley se toma por la mano de uno. Pero bueno, ese no es el caso. El caso ahora es que tenía estas reglas delante de mí y que tenía que seguirlas. Regla número 1 para sobrevivir en la granja Ciresci Negre, que en español vendría a ser la cereza negra. Obviamente el texto estaba escrito en rumano. Sin embargo, lo diré traducido. Regla número 1. Ignora siempre los murmullos que vengan del sótano. No importa la hora que vengan. Aunque parezca que llamen tu nombre, que sean gente que conoces, no lo son. Algo maligno logró ser sellado ahí. No dejes que vague por la tierra. Regla número 2. Si ves tu reflejo en cualquiera de los espejos del hogar, no parpadees delante de él. Ese ser intentará tomar tu lugar. Cualquier oportunidad en la que tú no lo veas es una oportunidad con la que él intentará agarrarte y tomar posesión de tu cuerpo. Regla número 3. Antes de entrar a la casa, da 3 vueltas alrededor de ella. Tiene que ser en sentido contrario a las agujas del reloj. Esto hará que todos los espíritus que están en las cercanías no pueden entrar al hogar, ya que ahora está protegido. Nota para la regla número 4. No te preocupes, sé que no habrás cumplido esta regla porque estás leyendo ahora las mismas, así que esta regla se aplica en el momento de que hay un nuevo habitante vivo en la casa. Es decir,
Estas reglas empezarán a contar desde el primer día que tú vivas aquí. En el momento de que salgas del hogar y quieras volver a él, tendrás que hacerla. Regla número 5. Evita a toda costa el estanque que está tras el hogar. La criatura que duerme ahí no le gusta ser molestada durante la noche. Tiene muy mal temperamento. Regla número 6. Nunca mires las estatuas del jardín que hay detrás de la granja. Sobre todo cuando pasan las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Durante el día es casi seguro verlas. Sin embargo, no es muy recomendable, ya que en el momento de quedarte atento a sus miradas podrás darte cuenta que pueden moverlas o incluso pueden hacer que esa noche tengas pesadillas. Regla número 7. No respondas a los golpes en la ventana durante una tormenta. Intenta hacer que estás dormido. En caso de que ese ser se percate de que sabes sobre su presencia, podrá entrar en el hogar y créeme, no podrás huir de él. Regla número 8. Evita a toda costa ir hacia el granero una vez caído el sol. Las reuniones impías que hay lugar ahí no es lugar para un mortal. Regla número 9. En la noche de luna nueva tienes que ofrecer un mechón de tu cabello en el brasero que está detrás del granero. Enciéndelo con cualquier combustible que tengas, madera, carbón, no importa. Tira el mechón y di muchas gracias. De esta manera, la protección que dan algunos de los espíritus al hogar volverá a revitalizarse. Regla número 10. Cierra siempre todas las puertas, todas las ventanas y tararea. Tararea cualquier canción que conozcas. Eso es más que suficiente para demostrar a algunos espíritus de que hay alguien viviendo en el hogar. Regla número 11. Hagas lo que hagas, si estás solo en el hogar, no hables, quédate callado. ¡Wow! Esas eran reglas muy extrañas, la verdad. Sin embargo, no creía que eran las más extrañas de este lugar. Bueno, no iba a darle mucha importancia. Voy a revisar las ventanas y las puertas para saber que todas estaban cerradas. Y luego iba a mirar todos los electrodomésticos de este lugar. En un lugar como este, era realmente importante que nada pudiese hacer que entre en fuego. De lo contrario, un lugar tan anciano como este, tan lleno de madera, iba a ser pasto de las llamas muy fácil. Y sobre todo, para una mujer mayor, que no era la mejor versada en la tecnología. Tras cerrar puertas y ventanas, revisé la nevera. Estaba perfecta. La vieja tele grande y redonda, que era una joya de la época pasada, no como las televisiones planas de la nuestra. Y luego la vieja radio de mi abuelo. Una radio que fue tan adorada por mi abuela, que hasta incluso después del fallecimiento del abuelo, la adornó con hilos de plata para hacerla aún más bella de lo que era antes. Un clásico de una época en la que la televisión no existía y mi abuelo se quedaba largas horas mientras mi abuela tejía ropa para sus hijos. Al subir al segundo piso y viendo que también había cerrado todas las ventanas aquí, me dediqué a mirar por las ventanas. En una de ellas estaban las estatuas del jardín de atrás. ¡Qué extraño! Las estatuas parecía que se movían lentamente. Me quedé tan sorprendido por esa escena que no me di cuenta de que la estatua movió la cabeza justo en mi dirección, cosa que me sorprendió, ya que tenía unos profundos ojos negros. No la vi directamente, aunque tampoco podía asegurarlo. Sin embargo, esa sensación de que algo iba a salir mal era realmente profunda. No había pasado aquí ni una hora y ya había incumplido una de las reglas, pensé. Bueno, seguro que no era total, seguro que tenía que quedarme viéndola un poco. ¿Cómo era tan rápida? ¿Y por qué una estatua iba a mover su cabeza? Esto no tenía sentido. Pero bueno, este lugar era el lugar donde lo que no tenía sentido cobraba realidad. Me intenté tranquilizar un poco e iba a hacer la cena en breves. Sin embargo, pasé por una de las ventanas del pasillo. Esta daba a uno de los laterales del hogar, donde se veía el hermoso campo de trigo. Todavía no había sido cosechado, aún quedaba un poco.
Mañana iba a ser luna nueva. Eso pude deducir viendo la luna que estaba ya en el horizonte. Sin embargo, aquí es cuando un miedo invadió mi cuerpo. Mirando ese campo de trigo, me di cuenta que a lo lejos había una linde de un bosque, y yo sentí la mirada de alguien ahí. No podía decir que hubiese alguien físico ahí. Sin embargo, justo cuando me iba a girar, pensando que solo era mi imaginación, una pequeña falda blanca se vio mover entre la oscuridad para luego volver a sumergirse en la misma. No me estaba volviendo loco. Esa, seguro que era una persona. Se me pusieron los vellos de punta y sabía que esta noche iba a ser muy mala noche. Tras terminar de cenar, recoger la mesa, decidí ponerme en la habitación de invitados. Me daba demasiado respeto como para dormir en la cama de mi abuela. El lugar estaba limpio, olía bien, pero obviamente me costó dormir. No podía dormir tan tranquilamente sabiendo que aquí mi abuela murió sola. Pero el cansancio venció y después de 2 horas intentando dormir, caí en los brazos de Morfeo. Y ahí fue cuando tuve el sueño más vívido de mi vida. Era joven, pequeño, como si mi mano no midiese más que las espigas de trigo. Era yo, sentía que era yo. Estaba caminando entre los campos de trigos de mi familia. Me movía de un lado a otro, poniendo mis manos sobre esas espigas maduras que me pedían ya que las cosechase. El campo dorado seguía hasta donde el ojo podía perderse en el horizonte. Dorado y dorado, bañado por la luz del sol, por el tranquilo viento, haciéndolo sentir un mar dorado. Sin embargo, ahí es cuando la armonía se rompía, ya que delante de mí había un bosque. Mi mente me decía que eso no tenía que estar ahí, que en este lugar no existía un bosque, que eso era una anomalía. Yo me acerqué por curiosidad al lugar, y ahí, a lo lejos, se veía una figura. La misma era una mujer con un vestido blanco y una melena negra. Me daba la espalda, y yo me acerqué. Tenía que decirle que no podía estar aquí. No sé por qué mi mente pensó eso, y no sé qué hacía esa mujer ahí. Aún me encontraba a unos cientos de metros de ella, diría que a 300. No podía ver mucho en sus rasgos, no podía ver qué hacía ahí. Pero de 300 se hicieron 200, y ahí fue cuando empecé a ver los rasgos de la mujer. Sí, era una mujer de espaldas con una larga melena negra. Parecía descuidada. Tras esa melena había un vestido, que era lo que la mujer llevaba. Era blanco y parecía ser la única prenda de ella. No podía ver más a esa distancia, así que de 200 metros se hicieron 150. Ahí me di cuenta que sus manos estaban sucias. De 150 se hicieron 100, y a los 100 me di cuenta de que estaba descalza. Sin embargo, a los 50 me di cuenta de que no tocaba el suelo, de que se mecía de un lado a otro, tranquilamente, siguiéndola un sonido muy característico, el sonido de una cuerda rozando en la madera. Ya sabía lo que era. Esa mujer se había colgado. Sin embargo, justo cuando había terminado de formular ese pensamiento, la cuerda de la mujer se partió y sentí como su cuerpo flácido caía al suelo. Y lejos de terminar ahí la historia, la mujer, aún de espaldas, se levantó y luego se giró hacia mí. La mujer no tenía el rostro de un ser humano, tenía el cráneo medio descompuesto de un lobo. Se le veía la dentadura blanca, se le veía uno de los ojos ya carente de órbita. Sin embargo, el ojo que aún tenía en su cráneo tenía un furor y un color verde putrefacto que me miraba con odio y rencor. La mujer, lejos de quedarse ahí,
se puso a cuatro patas y se adentró en las espigas de trigo. Viendo esta escena, corriendo en dirección contraria, con mis pequeñas piernas, intenté alejarme de ella. Lo hice siempre mirando hacia atrás, viendo si ella me seguía. Corrí tan fuerte hasta que en un punto ya no la escuché en el trigo. Miré hacia atrás y ya no se le veía correr tras de mí a cuatro patas. Sin embargo, ahí fue cuando todo terminó, ya que al girarme de vuelta para seguir hacia adelante, ella estaba delante de mí. Con sus dos manos me agarró el cuello y me levantó del suelo. Sentí una opresiva fuerza en mi garganta y una cansada voz me habló con odio y rencor. La cobarde de mi hermana logró salir de este círculo, pero no te preocupes, sobrino. Tú te quedarás aquí conmigo. Harás compañía al resto de nuestra familia y el legado de nuestro linaje terminará contigo. Al decir esto último, yo me desmayé y luego me desperté en la vida real. Algo estaba golpeando una de las ventanas. Era la ventana de mi habitación. Sabía que por suerte esa ventana no daba directamente a la cama, así que si me levantaba, podía ocultar mi presencia. Se escuchaban como golpecitos en la ventana. Viendo que no respondía, de golpecitos pasaron a ser arañazos. Y viendo que tampoco respondía, se escuchó luego una voz. ¿Por qué no me abres? Sé que estás ahí. Solo tienes que abrir esta ventana. Todo terminará esta noche. Hazlo. 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 Yo, sin embargo, estaba congelado de miedo. No sabía qué hacer. No iba a abrir la ventana. Tenía que quedarme callado. Así lo hice durante unos minutos más, y no se escuchó ningún ruido más en la ventana. Mirando muy de refilón, me di cuenta que fuera había una pequeña tormenta. Llovía, y el árbol carente de hojas que estaba en la granja se mecía rápidamente de un lado a otro, como si estuviese vivo. Iba a acabar con lo que vivía en esa granja. Iba a acabar con lo que terminó con mi abuela. Tenía que sobrevivir esta noche. Intenté dormir, sin embargo, era una tarea ya imposible. Sentí una increíble quemazón en mi cuello. Tenía que ir al baño a ver qué es lo que era. Y ahí, pasando por el pasillo, delante de uno de los espejos, me di cuenta de que mi espejo no había continuado el andar junto a mí. Se había quedado estático y me miraba fijamente. Yo, asustado, no aparté la mirada y vi como mi reflejo me sonreía y me decía con mirada macabra que cerrase los ojos. Me los intentaba hacer cerrar porque ponía sus manos en sus propios ojos para intentar cerrarlos con los dedos y sentía como si la fuerza que me hacía tener los párpados abiertos poco a poco cedía. Y no sé por qué, si era por mi gana de vivir o la adrenalina que estaba en mi corazón bombeándose por todo mi cuerpo, que resistía a mi reflejo, el cual sonrió con una mirada macabra y luego se desvaneció. No tenía ahora reflejo en mi espejo, no había nada. Era como si yo fuese un vampiro y careciese de sombra. Viendo esto, me fui asustado al baño y mirando mi cuello vi la causa de mi quemazón. Tenía unas marcas de estrangulamiento y unas garras que parecían haber intentado entrar en mi piel, en los bordes izquierdo y derecho de mi cuello. Intenté desinfectármelo con agua oxigenada, aún no siendo la mejor de las opciones, o con alcohol que había en el botiquín del baño. Quise usar el alcohol. A mi punto de ver era el mal menor. Sin embargo, parecía que el bote estaba agotado desde hace ya décadas. Luego de desinfectarme, volví a la cama. Del espejo, mi reflejo volvió, y esta vez sí me siguió y no causó más problemas. Sin embargo, justo antes de irme a dormir, vi que del granero salían unas luces tenues. Tenía que ignorarlo. Mañana sería otro día, y hablaría de nuevo con mi tía para pedirle ayuda. De todas formas, mi primo Mihai estaba a pocos días de venir.
El sol volvía a manifestarse, volvía a ser el eterno guardián de aquellos que deambulábamos a la luz del día. Sin embargo, después de esa noche, después de las marcas que tenía en el cuello, me sentía aterrado. Antes no notaba los murmullos que venían de abajo. Ahora era algo casi difícil de ignorar, aunque eran tenues, como si la luz del sol los calmase, los disuadiese de salir de ahí. Decidí vestirme e ir a hablar con mi tía. El camino por la localidad me fue tranquilizando. La gente, aunque seria, eran muy agradables entre sí. Veías claramente cómo unos se daban comida los unos a los otros. Unos se daban leche, mientras que otros se daban huevos. Algo que echaba tanto de menos, esa fraternidad, esa unión que hay en la gente rural, me hizo tranquilizar el corazón, muy agitado de la noche anterior. Quizás, si lograba resolver esto, hasta podría quedarme aquí a vivir, quién sabe. Eso lo hablaría con mi primo menor, con Mihai. Echaba de menos a Mihai. No sabía a qué se dedicaba desde que fue despedido de esa empresa en la que él trabajaba. Algunos en la familia, debido a la desconexión en la que él se encontraba, pensaron que estaba muerto. Obviamente lo decían en broma, y mi tía confirmó de que no era así. Al fin de cuentas, él vendría a recogerme en coche. Bueno, hasta que ese día llegase, tenía que sobrevivir. Estaba tan sumergido en mis pensamientos, tan agradecido por la luz del sol, que no me di cuenta que ya estaba ante esos portones carmesí, esos portones que me aliviaban el corazón acelerado. La casa de mi tía estaba ante mí, y pequeños pasos de una persona mayor venían hacia los mismos. No venía mucha gente hacia su hogar a esas horas de la mañana. Eran las 8 de la mañana y yo estaba frente a su puerta con unas ojeras tan grandes que parecían ser del color de la noche. Ella, al verme, se rió. Me dijo que esperaba que iba a sobrevivir. Sin embargo, el resultado, aunque parecía desfavorable para mí, era hasta gracioso. Ella decía que no sabía qué rostro tenía, así que me enseñó un espejo. Parecía un niño pequeño después de haber sido regañado. Bueno, mejor pensar esto que el destino final que tuve en ese macabro sueño. Me reí tenuemente y se me contagió esa risa de mi tía. Me invitó a entrar y me dio uno de sus característicos tés de hierbas y frutas del bosque. Me relajaron y parecía que lo que había vivido la noche anterior era solo un amargo recuerdo. Querido mío, Radu, lo que has vivido es real. Sé que cuesta, pero bueno, poco a poco irás recordando de dónde provienes. Tu primo acaba de llamarme esta mañana. Parece que ha terminado uno de sus trabajos y dentro de poco se acercará a estar contigo. Dice que con él el asunto del hogar terminará. Creo que es el único de nuestro linaje. Creo que es el único de nuestro linaje que habla con tanta confianza sobre las reglas. Nuestra familia ha estado unida a ellas desde siempre, desde que este pueblo existió, incluso antes, cuando Stefan Cel Mare, también conocido como Estebano III, Estebano el Grande y Santo, primo de Vlad, hizo que mediante la gracia que nos concedió, debido a las hazañas que tuvo uno de nuestros ancestros, para que Vlad montase en cólera. Aunque no lo creas, nuestro linaje proviene maternamente del linaje de Vlad el Empalador. No es un linaje del que estar orgullosos, pero ese es el linaje de gente poderosa. Nunca lo olvides. Sí, sé que suena a cuento infantil, típica historia que cualquier madre le contaría a su hijo para que esté tranquilo, para que se sienta orgulloso. Sin embargo, entre los linajes y apellidos que cuenta nuestra casa,
está el Tsepesh. Al fin y al cabo, no toda la gente de un linaje termina siendo gobernante, ¿verdad? Alguno de nuestros ancestros, sí, fue un boyardo. Así es, un boyar. No fue un voivoda. Sin embargo, los títulos para nosotros eran superfluos. Nuestra misión fue y es ser unos guardianes. Ya lo entenderás con el tiempo. Pero basta de cháchara. Esas son historias del pasado. Ahora céntrate en el futuro. En el futuro, en la granja. ¿Te has planteado qué hacer con ella? Al fin y al cabo, eres el primogénito, por así decirlo, de nuestra casa. Y eso tiene mucho peso para nosotros. Así que, querido sobrino, creo que lo mejor de todo es que cuando venga tu primo Mihai, os encarguéis de lo que habita cerca y en la granja, para que de esta manera puedas tener esa propiedad para ti solo. Tía, si te soy honesto, no entiendo muy bien lo que me acabas de decir. Siempre pensé que nosotros hemos sido gente humilde, granjeros, pero lo que me acabas de decir es muy impactante. ¿Eres consciente del dinero al que podríamos pedir al Estado por ser nobleza? Sí, creo que seríamos nobleza, ¿no? Dije con un aire lleno de felicidad. Obviamente yo pensaba solo en el dinero, porque en ese mundo he vivido toda mi vida. Sin embargo, mi tía, sin cambiar siquiera de expresión, haciendo una tenue sonrisa, me miró a los ojos seria y dijo: en nuestro camino no hay nada de dinero, solo sufrimiento y sacrificio. Es nuestro destino. Lo entenderás. Cada uno lo tiene. Yo lo tengo. Mihai lo tiene. Y también el resto de tu familia. Céntrate en el ahora. Céntrate en terminar con la maldición de la casa de mi hermana. Maldición que nadie ha podido resolver en 2 generaciones. Creo que tú serás el rompecabezas que podrá deshacer todo ese malentendido. Ahora, vuelve al hogar. Mi mente estaba confusa. Era un poco obvio, ya que al principio vine a relajarme, a explicar las cosas a mi tía, y luego me contó toda esa historia tan extraña. Y luego mandarme a casa como si no hubiese pasado nada. Eso era extraño. Pero lo más extraño de todo era el tema de la maldición. ¡Qué raro! ¡Qué maldición! Tenía que pedirle más pistas antes de irme. Mi tía se dio cuenta, ya que obviamente estuve a punto de abrir la boca para hacer las preguntas, cuando levantó la mano en tono de parar. Tenía que detener mis preguntas. Creo que había leído mis intenciones y se dispuso a explicarlo todo. El ser humano, desde que nace hasta que se hace adulto, va perdiendo una cosa que se llama el vínculo. El vínculo, en nuestra cultura, es esa unión con el reino que no es material. Llámalo como quieras, no importa. Lo único que importa es que según vamos creciendo, vamos perdiendo sensibilidad. Por eso hay tantas historias de niños que dicen que ven fantasmas, que tienen amigos imaginarios, porque aún siguen estando cerca del mundo inmaterial. Aún han pasado poco tiempo en este mundo lleno de materia, y sus lazos aún siguen siendo fuertes. Bueno, pues igual que con las personas, también pasa con el mundo. Este lugar, la realidad material, no es tan uniforme como en el resto del mundo. No sé por qué, ni sé desde cuándo. Lo único que puedo decirte es que en este lugar puedes encontrar cosas que no corresponden al orden natural de las cosas. En muchas ocasiones, estos acontecimientos están unidos a todos los pensamientos y acciones que están realizadas en el pasado, algo que desencadenó algo fuerte, un sentimiento muy poderoso, como por ejemplo la desdicha de que te dejen en el altar, pero luego terminar con tu vida, o haber terminado con la familia que te crió, o por ejemplo, para terminar, haber acabado con tu pareja. Acontecimientos que hacen que ese frágil equilibrio que existe entre el mundo material e inmaterial en este lugar se termine de resquebrajar, y una persona que se supone iría al infierno o el cielo se queda unida aquí.
Eso es lo que pasó con el ser que vive en el sótano de la casa de mi hermana. Lo que hay ahí dentro es tu abuelo. Tu abuelo vive ahí. Bueno, el cascarón de tu abuelo. Tu abuelo fue una persona que se salió del redil. Él no pertenecía a la familia. Aún así, mi hermana se enamoró de él. Pertenecía a un grupo ocultista muy poderosos. Diabola Draconis. Los diablos del dragón. Bueno, un grupo en verdad de aficionados. Sin embargo, ellos creían que estaban muy cerca del infierno, y eso los hacía sentirse poderosos. Cuando mi hermana lo descubrió, tuvo que hacer lo que tenía que hacerse. Sin embargo, no tuvo la suficiente fuerza para terminar el trabajo, y por eso tu abuelo sigue encadenado a este mundo. Está en el sótano, su cuerpo está encadenado ahí. Sin embargo, su alma está deseosa de salir del sótano. Ya no tiene la forma de un ser humano. Todos sus pensamientos viles y oscuros le han hecho consagrar una nueva fuerza, una nueva forma, un nuevo destino. Hagas lo que hagas, impide que esa puerta se abra hasta que llegue Mihai. De lo contrario, estás condenado. Por eso. ¿Y el estanque y las estatuas? ¿Qué es lo que son? Eso es mucho más complicado. Las estatuas son autómatas. Simplemente hacen para lo que fueron creados. No distinguen enemigo de amigo. En tu mundo podrían definirse un equivalente a robots. Piénsalo así, es más fácil. Luego en el estanque, si te soy honesta, ni siquiera yo sé lo que hay. Las demás respuestas, querido sobrino, me temo mucho que ya no sé cómo responderlas. No tengo ese conocimiento y tampoco quise tenerlo. Mi hermana se lo llevó al otro lado. Sin embargo, si vemos que sobrevives y te las apañas aquí, intentaremos contactar con ella. Pero entiende que no es agradable para mí hablar con los fallecidos. También necesitaré ciertos artilugios para poder hablar con ella. Así que si aguantas esta noche, seguramente para mañana habré tenido los ingredientes necesarios para hacer el ritual de hablar con los muertos. Mi anciana tía parecía muy cansada por esta conversación. Aunque quería decirme todo esto, era algo muy pesado para el viejo corazón de una mujer tan mayor. No quise tentar mi suerte y presionarla de más, aunque ella se mostraba muy deseosa de hablar. La gente mayor muchas veces ya no distinguen tan bien los límites, y los jóvenes estamos para ayudarles en ese relevo. Tenía que ser considerado con ella. Le pedí un poquito de té para que me ayudase a estar en el nuevo hogar, y ella, muy feliz, me ayudó a hacerlo, y luego me lo puso en un termo, para que de esta manera se mantuviese caliente bastante tiempo. Vine a la propiedad de mi abuela, ahora mía, la villa Cereza Negra. De granja no tenía mucho, tenía suelo de piedra, un gran portón, aunque fuese metálico, por la tradición y la moda del país, era realmente inmenso, lo suficiente como pasar un tráiler tranquilísimamente. Intenté coger una de las guadañas y darme cuenta que aún estando tan en desuso, las hojas de las mismas brillaban con un tono plateado, como si no hubiesen perdido el filo ante el gran y magistral enemigo del metal, el óxido. Seguían tan puras como el día en el que las forjaron, eso sí, con un poco de polvo. Pero qué utensilio, abandonado por la mano humana, no es invadida por este monstruo incansable, el polvo. El polvo llega a todos lados y no podemos evitarlo. Cogí un paño y cogí también una piedra de afilar. Intenté afilar la misma y puso poca resistencia. Soy un hombre bastante gallardo y grande, así que, como me habían enseñado de pequeño, me puse una guadaña en cada hombro y me dispuse, aunque no es hora,
de cortar un poco el césped de toda la propiedad. Estuve 4 horas dándome un poco de ejercicio físico, haciendo que mis entumecidos músculos, que no habían descansado, se pusiesen en acción. Y en ese momento me di cuenta de las estatuas. Me acerqué a una de ellas mientras tomaba un pequeño refrigerio que me había dado mi tía, junto a un poco del té, y con una de las toallas que dejó mi abuela limpia, inclusive antes de fallecer. Vi como los ojos de la estatua levemente se movieron hacia mí, haciendo un chirrido pétreo, como de alguien que intenta mirar sin que se den cuenta. Parecía la curiosidad de un niño. Vi que no quería tentar mi suerte. Sabía que todo lo que pasaba aquí es real. Tenía memorias confusas del pasado, de mi infancia, de historias que sabían que eran reales y no cuentos de hadas. En este lugar, cualquier cuento de hada es real. Cada familia tiene sus propias historias. Después de descansar un poco, continué hacia el último tramo que estaba cerca del granero. Ese inmenso granero que hacía también de establo, pues es la tradición en este país, un granero y establo para que en invierno no le sea difícil a uno dar de comer a los animales, pues los dos están conectados por una puerta o un ventanal enorme, dependiendo de la fabricación. Intenté dejar lo más limpio posible, para que luego, cuando solamente cogiese las manos y quitar las pocas hierbas que estaban cerca de la estructura, me fuese fácil. Sin embargo, golpeé con algo metálico, el brasero. No pensé que el brasero estuviese tan abajo. No lo recordaba tan abajo. Lo miré de cerca. El brasero era de un hierro negro forjado, realmente bello. Y una vez limpio y quitado un poco el polvo y la maleza, tenía que admitir que era bello. Al acercarme sentí unos olores muy extraños viniendo de él. Era carbón y pelo quemado. Me acordé de la regla y me di cuenta de que esta noche tenía que hacerla. Tenía que conseguir la protección de cualquier guardián que me ayudase a pasar la noche. Y así el día pasó. Pasó tan deprisa como vino. Eran ya cerca de las 8 y obviamente yo no quería estar fuera, ya que las estatuas a partir de las 6 cobraban actividad. Así era, sentía que las cabezas estaban en una posición distinta a la que estuvieron al principio. Varias de ellas estaban alineadas en mi dirección, aunque mirasen a otro lado. Sabía que poco a poco esa forma pétrea no era tan efectiva en el abrazo de la luna. El sol las paralizaba, pero la luna les daba fuerzas. Dentro del hogar, después de dar las vueltas de manera antihoraria, entré. Me preparé algo de comida con alguno de los refrigerios que compré en la tienda local. Era una cena un poco espartana. No era muy fuerte, lo suficiente para no despertarme en medio de la noche y querer ir a comer algo. Después de cenar, cogí mi mechón, de mi larga cabellera, un mechón que estaba muy cerca de mi flequillo, haciendo un pequeño corte de pelo necesario para tener una buena visibilidad. No le iba a echar mucho de menos, y cogiendo un pequeño hilo, até el mechón haciendo una pequeña cuerdecita. Eran ya las 9:30. Decidí esperar hasta las 10 y luego coger una de esas preciosas velas de mi abuela que hacía ella a mano. Iba a usarlas de guía para ir al brasero. No sabía si iba a encenderse solo o no, así que decidí coger algo de yesca y madera para encenderlo. No fue necesario. Al salir y acercarme paso a paso detenidamente, mirando a mi alrededor con timidez, miré donde tenían que estar las estatuas y no vi a ninguna. No vi ninguna a la vista. Y luego, tras fijarme bien, vi que una me estaba mirando desde detrás del granero. No sabía si avanzar o no, pero no importaba.
Tenía que mirarla, pero no pude. Una ráfaga de viento vino y me voló directo a los ojos, haciéndome cerrarlos aunque fuese brevemente. Al abrirlos, ya no estaba ahí. Decidí pensar que tampoco iba a ser tan grave si no estaba en mi radio de acción. Me acerqué poco a poco al brasero y cuando estuve cerca, vi que el mismo parecía estar como una llama viva. Cuanto más me acercaba, más se avivaba. Era extraño, pero no iba a ser ni de cerca lo más extraño de esa noche. Cogí mi mechón y lo tiré al brasero, viendo cómo salían chispas, como si en vez de tirar pelo, hubiese tirado algo de agua al pobre y desgraciado fuego. Parecía como si lo hubiese maltratado. No entendía por qué ese fuego aún estaba como vivo. Mirando el granero, también me di cuenta que unas tenues luces se estaban encendiendo dentro. Al mirar de cerca por una de las rendijas, vi encapuchados que estaban alrededor de una improvisada hoguera. Esa hoguera no estaba durante el día. No había ni siquiera un rastro de que allí hubiese un fuego. Me quedé viendo un rato y de repente las figuras dejaron de murmurar en círculo y las encapuchadas figuras me miraron. Dentro de las capuchas no había nada, solo oscuridad. Una oscuridad que me estaba observando muy fijamente. Eso hizo que cayese de espaldas, golpeando mi cabeza con algo muy duro. Al darme la vuelta, me di cuenta de que eran todas las estatuas, con la boca abierta de par en par, con dientes afilados y uñas igual de afiladas. Unas estatuas que antes parecían esculturas griegas, ahora parecían ser demonios coléricos que querían mi carne y les había paralizado en el último instante. ¿Acaso esas figuras me habían protegido? ¿O acaso esas figuras no me estaban observando a mí? Había 5 de las 6 estatuas. No sabía dónde estaba la sexta. Sin embargo, la puerta seguía aún abierta. Un segundo. ¿Cómo que aún abierta? Yo había cerrado la puerta antes de salir. Ay, no. Tenía que dar las vueltas antes de entrar. Y las estatuas estaban aquí. Tenía que impedir que me persiguiesen. Dejé la vela cerca de las estatuas, deseando que ésta impidiese que las mismas se moviesen al menos a una gran velocidad. Fui corriendo a dar las vueltas al hogar y luego entrar rápidamente. En la primera vuelta, las estatuas seguían casi en el mismo lugar. Algunas se habían girado. En la segunda vuelta, las estatuas estaban rodeando la vela. Y a la tercera vuelta, las estatuas estuvieron casi al lado de la puerta. Entré rápidamente y luego cerré con llave. Miré alrededor. La estatua estaba delante del sótano. Si hubiese llegado un poquito más tarde, esta habría abierto la puerta. O puede que no. La estatua estaba sentada. Había cogido una de las sillas de la cocina. Miraba detenidamente la puerta del sótano. ¿Acaso el fin de las estatuas es proteger toda la persona que esté aquí? ¿O simplemente proteger la propiedad? Protegerla significa de cualquiera que quiera dañarla, ya esté fuera o dentro. Bueno, creía que si cerraba la puerta, al menos la del dormitorio, la estatua en la mañana estaría en la puerta. ¿O acaso tenía que dejar la puerta abierta? Dura decisión. Si dejaba la puerta abierta, incumpliría una de las reglas. Pero de lo contrario, la estatua seguiría aquí dentro toda la noche. ¿Cómo la iba a sacar al día siguiente? Bueno, eso no era el problema de hoy. Eso sería el problema de mi yo del futuro. Sin embargo, aquí es cuando el escabroso empieza. En mi habitación había alguien. En la habitación de invitados estaba mi abuela.
Durante bastante tiempo, consideré que los muertos se quedaban donde estaban. El hecho de que volviesen a la vida y atormentasen a los vivos era solamente un cuento para poder dormir a los niños sin que protestasen mucho. Pensaba así, de verdad que lo pensaba. Sin embargo, esta granja puso mi sensatez y mi juicio propio al borde del colapso. Mi abuela ahora mismo estaba delante de mí. ¿Qué tenía que pensar en esta situación? ¿Cómo podía digerirlo? Estaba en shock, ya que mi abuela me miraba con esa característica mirada dulce. Viendo mi shock, solamente levantó la mano y con esa voz dulce que la caracterizaba me dijo en un tono tranquilo: «No soy yo. No te preocupes. No te has vuelto loco. Al menos si has llegado hasta aquí. Solamente soy un recuerdo, ¿vale? Hay una piedra en uno de los cajones de la mesita de dormir donde he almacenado esto. Es simplemente una representación que tienes tú de tu mente para darle sentido a las palabras que yo grabé en esta roca. Es una roca del recuerdo. Y bueno, no hace falta que te explique en qué consiste. No tengo demasiado tiempo. Sé que ese ser me ha encontrado. Ese ser que tiene a tu abuelo. Varias de las reglas que escribí. Y estás viendo esto, significa que fallecí. Mira, no hay tiempo para más explicaciones. Las estatuas hacen su trabajo. Intenta no interponerte y todo irá bien. Lo que quiero decirte es que tienes que detener al ser del sótano. Tarde o temprano, alguien bajará la guardia y podrá salir. Eso no se puede permitir. Por ello, tienes que entrar al bosque y encontrar algo. Ese objeto, esa cosa, es algo que adoraban los paganos, nuestros ancestros los dacios, hace milenios. Es un ser mágico que está encarcelado en un objeto mágico. Es algo parecido a una cruz. Solo tienes que encontrarlo y traerlo al sótano. No hace falta que te pongas delante de la persona con ese objeto encantado. No, simplemente ponlo en la entrada del sótano y él hará el resto. Como un sistema inmune atacando a un parásito. El ser que está en el objeto mágico saldrá y atacará a aquello que está en tu abuelo. No sé si tu abuelo sobrevivirá. No sé si tu abuelo está dentro. No sé si ese ser destruirá toda la casa. Lo único que puedo saber es que tiene que mantenerse la puerta cerrada una vez empezada esa operación. Pero esa es la parte sencilla. Y seguramente si me estás viendo es porque yo fracasé en la parte del bosque. Fracasé en alguna de las reglas que estaban ahí. Pero no te preocupes, las verás y sabrás qué reglas tendrás que seguir para encontrar ese objeto en el bosque. El bosque de Dretia tiene más de 5000 años. Es normal, esta región es de las más antiguas del planeta Tierra. Estas montañas que antes eran puntiagudas ahora están erosionadas. Pero dejémonos de filosofía. Te deseo suerte y recuerda muy bien la regla número 5. Al decir esto último, una advertencia invadió mi cuerpo. ¿Acaso esta era la regla que seguramente hubiese terminado con mi abuela, como si ella hubiese visto su muerte con adelanto? Era extraña. La sensación que me invadía era casi sobrenatural, como si mi mente viese el pasado. Es una sensación difícil de describir, y no sé si cualquier otro ser humano la tiene. Lo único que sabía a ciencia cierta es que tenía mucho miedo. Sí, no hace falta ocultarlo. Todo, absolutamente todo, lo que pasó desde que vine a esta granja, puso mi conciencia al límite. Me pregunto cuántas personas se habrían vuelto locas y se habrían largado de este condenado lugar. Pero no sé por qué tenía algo dentro que me obligaba a estar aquí. ¿Era acaso la sangre de la gente que habitaba aquí? ¿Que era tan extraña y tan remota que había perdido el miedo a lo desconocido? ¿O acaso nuestra sangre está unida a este sobrenatural lugar
mediante algún pacto impío. Fuera como fuese, no importa. Tenía una misión, y no iba a ser la vergüenza ni de mí ni de mi familia. No iba a dejar que mi abuela no descansase en paz, e iba a hacer que mi abuelo descansase también. Me costó conciliar el sueño esa noche. El bosque y la propiedad parecían intranquilas. Sentía como las estatuas se movían frenéticamente por la propiedad. Al amanecer, al abrir la puerta de mi habitación, que había cerrado con llave previamente, me encontré pequeñas rocas en la puerta. Parecía que la estatua había intentado probar la manija o, como poco, visitar mi puerta. Me quedaba claro que esos seres se movían por puro instinto. No tenía que darle más peso que ese. No eran muy distintos de un objeto o un robot. Ese día no tenía que perderlo. Tenía que aprovechar al máximo las horas diurnas. Cogí una pequeña mochila que tenía mi abuela, junto a una linterna, muchas baterías, agua y algo de comida. Intenté acercarme al bosque y en ese momento vi pegado en una madera que actuaba de poste delante del bosque una serie de reglas. Mirando a mi izquierda y a mi derecha había otros postes, otras maderas que tenían también las reglas. Cada 100 metros había una de estas maderas rodeando el bosque. Quienquiera que las haya puesto pensaba en la seguridad de la gente que vive aquí, y era una labor realmente encomiable. Pero no nos desviemos del tema. Las reglas decían así: «Hola, querido habitante o extranjero. Si estás aquí es por una necesidad muy grande. Lo entendemos. Sin embargo, te pedimos que no entres. Si aún así quieres entrar, estas reglas debes respetar. Regla número 1. No te detengas al escuchar el murmullo en el viento. En este bosque, el viento lleva consigo los susurros de Strigoi, concretamente Strigolich, Strigoi menores, entidades vampíricas que dejan y tejen locuras en las mentes de los que escuchan durante demasiado tiempo sus profanos cantos. Detenerte a escuchar puede resultar en que ellos se apropien de tu voluntad, guiándote hacia sus propias fauces. Regla número 2. Evita pisar las sombras de los pájaros. Cuando los pájaros vuelan sobre el bosque, sus sombras adquieren vida propia. Pisar una sombra de pájaro puede liberar a los Prikolich, espíritus lobo-vampiros que se alimentan de los humanos. No son como los hombres lobo y no se adecuan a sus leyes. Ten mucho cuidado. Regla número 3. Jamás interrumpas el fluir del agua. En Dretia, los pequeños arroyos están habitados por los lele, ninfas acuáticas que protegen el curso del agua. Alterar su flujo, por pequeño que sea, es colocado como una piedra en el arroyo para ellas, y esto es suficiente para que ellas hagan que el agua misma te arrastre hasta las profundidades más oscuras. Regla número 4. Nunca interrumpas el canto del ruiseñor nocturno. En las noches, el canto de un ruiseñor puede oírse resonando a través del bosque. Estos cantos son realmente lamentos de las almas capturados por las Zune, hadas, que seducen a los viajeros hasta dominarlos. Interrumpir su canto provocará que las Zune se den cuenta de tu presencia, buscando atrapar tu alma y dejarla otra vez en el canto de los ruiseñores. Regla número 5. No mires hacia atrás si sientes una caricia en el cuello. Es una advertencia de las almas de los perdidos, intentando salvarte del Moroi, un monstruo devorador de almas que solo puede atacarse si establece contacto visual con su presa. Eso cuenta también los reflejos.
el agua o un espejo. Moroyu es la criatura más peligrosa de este bosque y es la que más gente incumple. Te pedimos por favor que tengas especial cuidado con él. Regla número 6, y es la que tiene que ser el cometido tuyo si no tienes una idea clara de qué hacer en el bosque. Regla 6. Susurra tus secretos a los árboles huecos. Los árboles huecos son los oídos de los moshi, guardianes ancestrales del bosque. Compartir un secreto con ellos puede ganarte su favor, protegiéndote obviamente de las criaturas que habitan este lugar. Sin embargo, si ignoras las prácticas que ellos te dicen y guardas silencio cuando ellos te hablan, hará que los moshi te dejen a la merced de los depredadores del bosque. Buena suerte, caminante. He omitido la parte del rumano, porque obviamente este texto está escrito en rumano. He intentado hacerlo lo más traducible posible. Sin embargo, creo que entenderéis que es complicado traducir nombres propios. Me adentré en el bosque. No dudé mucho. Entendí la peligrosidad y luego de apuntarme en el brazo con un boli las reglas, pensé que ya estaba preparado. Pensé que podía superar los desafíos que mi abuela no había logrado superar. Al entrar y caminar brevemente por el bosque, estuve muy a punto de incumplir la regla número 3 a escasos minutos de estar en el bosque. Los arroyos estaban muy escondidos por la maleza muy descuidada, porque obviamente en estos bosques no entra la población humana para mantener el lugar. Era casi un bosque virgen si tuviese que describirlo de alguna manera. Los arroyos, no más anchos que una palma de mano, estaban escondidos por pequeños arbustos de bayas y de tipo de fruta silvestre, que era un buen alimento para los animales. Sin embargo, las espinas que traían eran realmente dañinas para mí. Cada paso que daba era un gran sacrificio en mi energía, ya que tenía que apartar con mucho cuidado las espinas para no acabar hiriéndome. Mi objetivo, aunque incierto, estaba muy decidido. Tenía que encontrar un árbol hueco. Tenía que hablar con un mosh. Moshi es algo muy conocido en la cultura rumana. Son un equivalente a los Ents de la cultura celta. Y sabía que donde había uno también habría peligro, ya que muchos codician el poder de esos ancestrales espíritus del bosque. Pero aquí es cuando empieza la historia de verdad. Avancé durante horas, sin ningún fruto. Evité arroyos, evité maleza, y de vez en cuando escuchaba susurros, pero siempre en la lejanía. Fijándome bien, me di cuenta de que eran murciélagos. Esos murciélagos susurraban palabras incomprensibles, y yo me preguntaba cómo es que los murciélagos estaban despiertos a horas del día. Fijándome bien, me di cuenta de que esos murciélagos tenían los ojos brillantes, un rojo escarlata que brillaba en la luz del día, rivalizando con la del sol. Si mal no recuerdo, y pensando que el folclore es real, pensando que los cuentos de hadas, viendo cómo es la historia hasta ahora, son reales, esos son familiares de los vampiros. Y aunque ellos descansen, es como una trampa viva que se mueve alrededor, buscándote tu siguiente cena. Intenté esquivarlos y a veces me escondía detrás de árboles cuando los sentía cerca. Tenía que estar detrás del árbol porque sabía que de lo contrario me sentirían. Los murciélagos usan la ecolocalización y aunque aún así me podían encontrar, reducía drásticamente sus posibilidades. Una cosa más quiero añadir en todo este relato, y es que cuando me fui, cogí varios clavos del granero. Son clavos muy grandes, hechos de un hierro muy viejo. Sí, están oxidados, sin embargo, es bien conocido que el hierro es gran enemigo de los espíritus. Cuando veía uno de estos murciélagos, sacaba sigilosamente de la mochila uno de los clavos y lo sujetaba fuertemente en mi pecho. Parecía ser bastante de ayuda, he de admitir,
porque incluso cuando los murciélagos a veces apuntaban en mi dirección, movían rápidamente la cabeza, agitándola de lado a lado, como si les diese dolor de cabeza, una vez que me hubiesen sentido con el clavo en la mano. No le daban más importancia que la de una pequeña jaqueca y seguían su curso. Pero aquí es cuando entra el desafío de verdad. No me di cuenta que por encima de mí pasó un pájaro, justo en mi punto ciego, en mi espalda, y en ese momento vi como si todo el bosque se oscureciese un poco. La regla número 2 había jugado en mi contra. Evita pisar la sombra de los pájaros, porque el pájaro pasó por detrás mía y yo seguí andando. No me detuve en seco. En ese momento escuché una risa asquerosa y nauseabunda, mezclada con el aullir de un lobo, y sentí que todos los animales del bosque se callaban. En ese momento empecé casi a correr, estando atento a cada sonido de mi alrededor, hasta que me di cuenta que detrás de un árbol surgió una escuálida figura. Era la de un hombre lobo. Sin embargo, este era asquerosamente delgado, hasta el punto que se le veían las costillas, y daba una sonrisa realmente putrefacta. Sus dientes, podridos, hacían esbozar una pequeña pero larga sonrisa de oreja a oreja, coronados por unos ojos amarillos, pequeños, como pequeñas agujas en la oscuridad, brillantes, fijándose en su siguiente presa. Sus uñas eran realmente largas y su pelaje era rojizo. No eran parecidas a la de los esbeltos y corpulentos hombres lobo. No, este parecía ser una versión de Pesadilla, una versión que estaba hecha y diseñada para cazar humanos. Y como dijo las reglas, no le afectaba la luz del día, y tampoco le afectaba el miedo, ya que cargó contra mí, aún sosteniendo el hierro en la mano. Yo al ver esto, obviamente no me congelé en el sitio, corrí en la dirección opuesta, y obviamente me alcanzó, golpeándome por la espalda, y de no ser por la mochila, me habría cortado en dos. Él solamente agarró la mochila y la cortó como si fuese un triste papel. La rompió en dos. Sin embargo, la onda expansiva me hizo volar por los aires, por encima de los árboles. Ramas que a mí me ayudaron, de no ser porque estos árboles eran muy densos y la vegetación muy descuidada, me habría roto el cuello al caer al suelo. Las ramas pararon gran parte de la caída, y doy gracias a las pocas fuerzas que me quedaron, ya que intenté agarrar con un brazo una de las ramas antes de precipitarme contra el suelo, y aunque me rompí el brazo haciendo esto, hizo que el impacto contra el suelo fuese muy poco doloroso. Pude ver cómo el ser se estaba acercando a mí. Vi cómo ese Prikulich estaba a punto de tocarme. Sin embargo, se quedó quieto y yo perdí la conciencia. Al despertar, estaba anocheciendo y una gran niebla estaba apoderándose del lugar. Miré con dificultades a mi alrededor mientras mi visión poco a poco volvía a la normalidad. Sentía un gran dolor en una de mis piernas y veía como uno de mis brazos estaba al revés. En ese momento me llenó el dolor y no pude salvo llorar y gritar. Intenté sofocar el grito lo máximo que pude, pero el dolor era inmenso, y pensad que estuve varias horas con el brazo dislocado. Intenté encontrar una roca en ese pequeño lugar sin árboles, en ese pequeño paraje tranquilo, en ese prado de paz. Encontré la piedra y en ese momento una voz ancestral habló. Te dolerá igual, pero por favor, mete tu mano en mi boca y aunque te duela, al menos la podrás utilizar luego. Tu pierna, sin embargo, creo que podrás apañártelas con ella así. Intenta tener cuidado solo. Al mirar de dónde venía la voz, me di cuenta. No sabía cómo no me había dado cuenta que en ese prado
había un árbol. Estaba hueco. Tenía una boca y 2 ojos. Parecían abruptamente esculpidos. El árbol no tenía hoja alguna. Sin embargo, parecía que los árboles de alrededor habían hecho un círculo perfecto alrededor de él, como si fuese el trono de un monarca. Le hice caso. Y es cierto, me dolió mucho, como si pequeñas manos me acariciasen a la vez que colocaban en su lugar el brazo. De haberlo hecho yo, seguramente hubiese empeorado más la situación en la roca. No tenía ningún conocimiento médico y seguramente hubiese hecho que esta situación fuese más peligrosa aún. Esas cosas que tenía ese árbol en la boca me pincharon el brazo y sentí como si se me hubiese dormido un poco. Luego me enredó alrededor del brazo una especie de liana que parecía actuar a mi favor, ya que hacía que la presión sanguínea del brazo fuese mucho más lenta. No me apretaba ni mucho ni poco, solo lo suficiente. Y luego con esa voz cavernosa volvió a hablarme. Está listo. Ahora dime, joven hermano, ¿qué has venido a buscar al bosque de Hebeleisis? Vengo a buscar la ayuda de los Moshilor, oh gran Mosh. Terok Frumos, ayúdame, dije en un rumano perfecto y tranquilo. Vine a buscar tu ayuda, oh gran anciano, le dije en rumano. Él, viendo que le estaba hablando con sumo respeto, me habló en un rumano realmente pausado, como si se estuviese pensando qué palabras decirme, antes de decirme un solo adelante. Habla. Vengo a buscar un amuleto con forma de cruz. Necesito su ayuda para poder destruir un espíritu que está en mi granja. Es la última voluntad de mi difunta abuela. Ella fracasó en esta misión y yo, como su nieto, tengo que vengar esa hazaña. Ayúdame, oh ancestro, guíame. Tu acto noble es, sin embargo, fútil. Tu abuela, igual que tú, vino a pedirme consejo, e igual que tú, con gráciles palabras, consiguió mi favor. Pero te compartiré que seguramente seguirás el mismo sino que ella. Seguirás el camino que dicta el Moroi. El Moroi sabe de tu presencia y tendrás que enfrentarlo una vez salgas de este prado. Está detrás de ti. Ha acabado con el Prikulich y después de muchos años, ahora uno de los dos es el amo del otro. Le ordenó al Prikulich que se retirase y ahora la caza es solo del Moroi. El Moroi es el fruto de un Nosferat, otro Strigoi ancestral con un humano, a través de un impío ritual. Así que sí, es un humano, con ansias de sangre, inmortal como sus ancestros, pero con la inteligencia de un humano, ya que es capaz de dominar su instinto. Ten mucho cuidado, porque te enfrentarás a un igual que tiene muchos más años que tú. Presta mucha atención, porque sus debilidades es la luz del sol, herencia de sus ancestros. El ajo y las hierbas, no por su poder mágico, sino por su fuerte olor. Detrás de mí hay un árbol de laurel. Coge una rama. Te ayudará durante un escaso tiempo. Pero el más importante es el límite físico. Tienen muchas dificultades para superar ríos o arroyos, ya que eso es una conexión con el mundo de la magia, y ese a ellos no los quiere. Y por último, los lugares sagrados, otros prados, que aunque ya no tenga ninguno de mis hermanos, sigue consagrado por ellos. Si entras en otro prado como este, con uno de mis hermanos o sin uno de ellos, estarás a salvo durante el día y la noche, pero tarde o temprano tendrás que salir. Tienes que seguir
El norte te acerca a lo que buscas. Intenta no desviarte. Y si aún así lo haces, recuerda, las corrientes siempre apuntan al norte. Ellas te guiarán. Tras terminar de decir estas palabras, un golpe estruendoso se escuchó en el tronco del ancestro y vi como una cabeza iba rodando perezosamente hasta mis pies, viendo sangre negra y gusanos salir de ella. Mis ojos quedaron en shock. Mi corazón casi se detuvo al ver de quién era la cabeza. Había pasado semanas. Estaba en un estado de descomposición realmente grande. Y tras de mí se escuchaba una maléfica risa. No te preocupes, tú seguirás el mismo camino. Intenté morderme a los labios y apretar fuertemente mis puños hasta el punto de sangrar. Esa era la cabeza de mi difunta abuela. Con manos temblorosas saqué mi mochila, rota como estaba, e intenté destrozarla más para hacerla recipiente y coger a mi difunta abuela y llevarla a casa. Con algunas ramas y una pequeña cuerda que guardaba en mi bolsillo, hice una especie de recipiente, aunque desagradable y con muchos huecos, lo suficiente para poder llevar a mi abuela. En una mano llevaba la cabeza de mi abuela, intentando luchar contra el hedor, y en la otra, la linterna, la cual acababa de cambiar las pilas. Ahora estaba listo para enfrentarme al Moroi. Corrí en la dirección opuesta en la que estaba él. Bueno, correr es una palabra mayor. Intenté ir rápido, dejémoslo ahí. Siguiendo el norte, el Moroi varias ocasiones se acercó mucho a mí, pero le tenía miedo a la linterna. Cada vez que yo la sacaba, él se escondía detrás de los árboles. Sin embargo, el Moroi no era tonto y me lanzaba objetos, lanzas improvisadas, que las hacía de las ramas que partía o rocas que se encontraban en el camino. Sin embargo, en una ocasión tuvo muy mala suerte el Moroi, ya que le dio a uno de los riachuelos y una grácil figura de agua salió hacia mí. Yo señalé con el dedo de que yo no había sido, de que había sido él, y la figura rápidamente cambió de dirección después de mirarme a los ojos. Me sentí realmente incómodo, como si esa figura, de ojos acuosos y sin una forma sólida, me hubiese leído el alma y sabía que decía la verdad. Atacó al Moroi, pero sin embargo el combate no duró mucho. El Moroi se hizo vencedor, pero para mí era suficiente, ya que había ganado mucho terreno. Seguía los riachuelos hasta entrar en otro prado. El Moroi en ese momento aulló de rabia y me lanzó una gran roca que casi me da. Yo no tenté a la suerte y no me quise burlar de él. Ahora podía descansar un poco. En ese prado había una hermosa fuente de agua y mi instinto me decía que era seguro. Bebí de esa fuente y jamás en mi vida bebía agua igual. Era el agua más pura y limpia que había bebido en mi vida, y sentí como poco a poco los dolores de mis brazos, y sobre todo la de mi brazo herido, se disiparon hasta no quedar nada. Mi pierna, que antes estaba herida, también se disipó, y no sé por qué sentía que mi fuerza aumentaba, y un poquito, solo un poquito, me sentí más alto. Esta era la bendición del bosque, y no iba a desaprovecharla. Seguí corriendo, y entonces me topé con un árbol de laurel. No había encontrado el árbol que decía el Mosh anteriormente. Sin embargo, este sí. Cogí la rama y la cogí tras de mí, lanzando poco a poco hoja y hoja, viendo cómo el Moroi intentaba esquivar una de las hojas tras otra. Parecía reírse, como si esto, más que molestarle o hacerle daño, era un juego para él. Sin embargo, su risa se disipó, ya que yo crucé saltando
un pequeño riachuelo, y él no tenía árboles cerca lo suficientemente altos como para pasar por encima. Entonces aulló de dolor y dio un rodeo. Esa fue mi victoria. Había logrado salvarme por los pelos, ya que el Moroi había confiado en su arrogancia y se cegó, no viendo que el camino había llegado a su fin. Volví a estar en un prado, uno enorme que tenía otro árbol hueco. Sin embargo, este, en vez de tener un rostro y boca, solamente parecía conducir lo que tenía debajo de sus raíces a una cueva que tenía luces sutiles que brillaban tenuemente en la noche. Al entrar en la cueva con tanta celeridad y prisa, casi me doy de cabeza contra el techo. Era bajo, como si hubiese sido hecho por gente muy pequeña. En ese lugar, al fondo de esa pequeña cueva, había un altar de piedra, y sobre él, puesto grácilmente, estaba esa especie de cruz, aunque tenía que decir que más que una cruz, parecía una X, ya que tenía todos sus lados iguales, y en medio de cada uno de los lados había un palo extra, algo parecido a la cruz ortodoxa. Sin embargo, en vez de tener el palo de abajo torcido, estaba recto. Todos los palos en cada lado estaba recta. Parecía más que nada una antena, si tuviese que decir de alguna manera, con algo remotamente similar. Al tocar ese objeto, sentí como si mi alma tocase la del ser que estaba dentro. Sentía una imponente figura que solo me dijo unas palabras en mi propia cabeza sin voz alguna. Una vez terminado tu cometido, devuélveme a mi santo lugar. Solo dijo eso, y entendí que tenía que respetar la voluntad de ese Dios. Ese contacto físico que tenía con la cruz me decía quién era. Este bosque recibe su nombre. Esa cruz era el recipiente de Gebeleisis, el dios del fuego, la guerra y la lluvia dacios. Salí sin ningún problema de ese bosque. El Moroi solo me miraba desde lo lejos, iracundo y enfadado. Sabía que no podía hacer nada contra el señor del bosque. Yo me acerqué a la granja y las estatuas se movían como si fuesen seres humanos. Ya ni siquiera demostraban modestia ni timidez alguna. Al acercarme y verme con esa especie de cruz en la mano, se inclinaron, se pusieron de rodillas, como si se inclinasen ante un rey, y nos dejaron pasar. Abrí la puerta sin ni siquiera molestarme por dar las 3 vueltas, y el espíritu volvió a hablarme, en una voz dulce y agradable para mi mente. No hace falta que me dejes en el sótano y te vayas. Puedes tenerme de la mano todo el tiempo que quieras. Quédate conmigo en el sótano. Confía en mí, joven. Yo salvaré a tu abuelo. Confié en el ancestral Dios, y así lo hice. Abrí la puerta del sótano, liberando un profundo y desagradable hedor. En medio del sótano, bajando escalera a escalera, chirriar a chirriar, estaba mi abuelo, de espaldas, meciéndose de lado a lado, como si fuese una rama al viento. Y luego se dio la vuelta, enseñando un rostro reseco, gris y con unos ojos rojos. Algo vivía en él, y se abalanzó sobre mí. Mi mano, casi por instinto, se movió sola, y la cruz se puso delante del ser, haciéndolo paralizar de golpe. Entonces un grácil, gallardo e imponente hombre salió de la cruz, un guerrero realmente musculoso que tenía en su mano un enorme y decorado martillo, con una armadura de placas, una corona de oro. Agarró del cuello a mi abuelo e hizo salir al inmundo espíritu de él con un alarido de dolor inmenso. Mi abuelo también gritó, pero cerró los puños aguantando hasta que ese dios exorcizó al espíritu impuro, y por fin
escuché la tan característica sonrisa y risa de mi abuelo para decir con una voz cansada: «En estas tierras viven los ancestros, los primeros dioses, y yo, como fiel que soy tuyo, Gebeleisis, me has ayudado, oh gran ancestro». Al decir estas palabras, mi abuelo cayó inerte al suelo, y Gebeleisis volvió a entrar en la cruz. Yo me asusté y fui en busca de mi abuelo, pensando que ya había fallecido, pero no. Gebeleisis me dio un último regalo. Mi abuelo estaba vivo, y yo rompí a llorar. Todo se fue normalizando, y mis días estuvieron tranquilos. Decidí, ya que tenía un trabajo que podía hacer tranquilamente desde un ordenador, en quedarme en la granja. No iba a desperdiciar este momento. Si terminaba despedido no me importaba. Mi lugar estaba en este lugar, con mi abuelo, con mi gente, con los ancestros. Espero que te haya gustado este relato. Si es así, por favor, déjame un like, un comentario y si es posible compartir. Eso me ayuda mucho a crecer. Te ha narrado Raúl y te desea muy buenas noches.